El día de hoy vamos a tratar un tema un poco especializado, pero a la vez obedece al objetivo que me he propuesto de realizar dos videos eh, después de este, en donde en uno hablemos de los análisis de lo que se llama la EVA mitocondrial, en donde necesitaremos tener muy claro el concepto de haplotipo. Segundo, en el video siguiente a este de la EVA mitocondrial analizaremos los análisis de haplotipos de los cráneos de Paracas. Por esta razón, he querido recapitular un poco y para ello tomemos un resumen. El genoma humano en general y clásicamente se divide en genoma nuclear, que consta de 3.200 millones de pares de base, y el genoma mitocondrial, que es mucho más pequeño, que se encuentra en las mitocondrias, que tiene 16.6 kilobases. Ahora, en general, estos dos genomas son utilizados para los análisis que hemos venido presentando en nuestro canal. Pero hoy vamos fundamentalmente a concentrarnos no en la parte del genoma nuclear que va a generar genes y secuencias relacionadas con estos, que solamente es el 20%, este lo vamos a desechar por hoy, y vamos a ocuparnos en lo que se llama ADN extragénico, o sea, que no va a formar proteínas. Y dentro de este ADN extragénico tenemos el 80% del ADN que compone los cromosomas. Ahora, dentro de este ADN extragénico tenemos fundamentalmente una parte que es repetitiva, o sea, segmentos de ADN que repiten bases nitrogenadas. Y esta parte moderadamente repetitiva va entre el 20 y 30%. Y lo que nos compete el día de hoy fundamentalmente son las repeticiones en tándem y agrupadas. Estas repeticiones reciben el nombre de STR o VNTR y fundamentalmente harán parte de lo que son los haplotipos. Esto para desglosar el tema. Ahora, entremos a hablar qué es un haplotipo. Un haplotipo son diferentes secuencias repetitivas que contienen un fragmento de ADN. Esto podría ser una manera de definirlo, pero si nos vamos fundamentalmente a una definición partiendo del cromosoma, podemos decir fundamentalmente que si tenemos dos cromosomas, en este caso estamos viendo el padre y la madre, tenemos dos alelos, tenemos diferentes losis en el cromosoma. Ahora, ¿qué va a pasar? En el momento en donde se da la división celular por meiosis, hay un intercambio, un reacomodamiento de los cromosomas. Y en este caso, como lo observamos aquí, tenemos los alelos que han sido transmitidos y que vienen de losis diferentes. Veámoslo, aquí están. Y
se pasan este intercambio al mismo tiempo. Entonces, vengamos a la definición. Un haplotipo es una combinación de alelos de diferentes loci de un cromosoma que son transmitidos juntos en el momento de la división por meiosis o división sexual. Ahora, vamos a hacer una relación entre lo que se llama SNP y haplotipo. Las variaciones más comunes en segmentos de ADN son lo que se llama polimorfismos de nucleótido simple, o sea, que una sola base cambia, como lo vamos a ver. Y de ahí viene la sigla SNPS. Estos consisten en una variación de un solo nucleótido en una secuencia. Y se estima que alrededor de 10 millones de SNP existen en el genoma humano. Ahora, vamos fundamentalmente a entrar a decir que dentro de nuestro genoma, que en general se encuentra dentro de los 46 cromosomas que constituyen las células de todo nuestro organismo, por ejemplo, si comparamos 3 individuos, y en estos 3 individuos tenemos estas secuencias de ADN, como observamos en la primera parte, los 3 tienen las mismas bases nitrogenadas. Y en la segunda parte, las mismas bases nitrogenadas. Pero en esta región cambian los 3. Entonces, en este caso, tenemos una región que se llama SNP. Un determinado número de SNP en una región concreta del ADN crea un haplotipo. Esto tenemos que tenerlo claro. Entonces, repito, aquí tenemos regiones del ADN y aquí tenemos las secuencias de donde se ha analizado. Y un determinado número de SNP en una región concreta del ADN crea el haplotipo. Aquí vemos ejemplos de haplotipos para que nos ubiquemos. Y aquí tenemos, por ejemplo, un individuo A, un individuo B. Aquí tenemos secuencias. Pero si observan ustedes, en esta región tenemos las mismas secuencias. Entonces, aquí tenemos una región SNP, una herramienta de gran interés genético actualmente. En el genoma humano, la probabilidad de que dos individuos no relacionados entre ellos presenten las mismas repeticiones SNP en general, el mismo haplotipo es nula y por esa razón se utilizan estos haplotipos, que en este caso serán cortas regiones SNP, como marcadores para hacer test de ADN. Además, los estudios han dado cuenta que los SNP, polimorfismos de nucleótido simple, o sea, los más cortos, se heredan en grupos que están relacionados estrechamente con su ADN, lo que permite tener una posibilidad de aplicación en la búsqueda de lo que es la genética de poblaciones. No voy a entrar
explicar cómo se hacen estos cálculos, puesto que ya es objeto de una parte más especializada. Ahora, en virtud del interés que ofrece este tipo de marcadores genéticos, fundamentalmente se está estableciendo un catálogo de variaciones genéticas comunes a toda la especie humana. Y este catálogo se ha designado con el nombre de HapMap. Se establece a grosso modo de la manera siguiente. En general se analiza fragmentos heredados, o sea, SNPS o haplotipos de ancestros pasados. En general, se vuelve y se analiza los fragmentos heredados de ancestros pasados hasta llegar a lo que se podría decir generaciones ancestrales en esta búsqueda, de una gran utilidad. Además, su contenido al interior de este HapMap describe las variaciones, en qué sitios del genoma se pasan y cómo se distribuyen en las diferentes poblaciones, de una enorme utilidad en el estudio, por ejemplo, del origen del hombre, de las migraciones en general y también de gran utilidad en lo que es actualmente el perfeccionamiento de la genética forense. Ahora, repito, para los test de paternidad, de la misma manera que para los test de genética forense, para poder determinar si una especie analizada pertenece o no a Homo sapiens, se utilizan 13 STR o repeticiones de fragmentos pequeños que ya se han determinado sus sitios en cromosomas determinados. Ellos están de color amarillo. Ya habíamos hablado de ello cuando nos referimos al análisis de los cuerpos desecados y hicimos el video de ADN por la técnica de PCR. Dentro de estos análisis, que son por ejemplo el test de paternidad, lo que se busca es fundamentalmente excluir o aceptar el vínculo genético paterno-filial. Y esta prueba se realiza mediante el análisis comparativo de los polimorfismos STR, o sea, aquí tenemos en general los LOCI con 13 STR, que son los que se utilizan según el protocolo CODIS, del cual ya hemos hablado. Ahora, se utiliza tanto para la madre o para el padre o para el hijo que se quiere analizar, y esta prueba se realiza mediante este análisis comparativo de los polimorfismos del ADN de ambos, y esto permitirá determinar o excluir la relación genética y tiene una efectividad comprobada de 95%. Voy a pasar rápidamente un ejemplo en donde hay una filiación genética. Por ejemplo, aquí tenemos en general los locus que se están analizando, aquí tenemos los alelos que se han obtenido con el análisis y aquí tenemos el padre y el hijo de quien se quiere ver la filiación. Entonces, aquí vemos que el alelo 12 se repite en el hijo, el alelo 11 del padre se repite en el hijo, el alelo 21.2 se repite en el hijo y el alelo 15 se repite en el hijo. Y
Fundamentalmente, de esta manera, se puede verificar que existe una correspondencia y una probabilidad de paternidad del 99,348%. Es decir, que el número y la longitud de los haplotipos compartidos entre poblaciones es una herramienta muy importante y además cobra una facilidad de hacerlo, puesto que se tienen actualmente los tests más automatizados, lo que hace que haya menos tiempo en la realización de este tipo de análisis. Se utilizan en genética de poblaciones para evaluar el grado de diferenciación genética entre las poblaciones. De esto hablaremos un poquito más en el próximo video. Se conoce que más de 10.000 nucleótidos, o sea, adenina, guanina, citosina, etc., se heredan en bloque, en un solo bloque. La cantidad de SNP en el genoma humano permite saber que en este bloque que se hereda de un solo, muchos nucleótidos se presentan como secuencias SNP. Estos SNP están presentes en un haplotipo pueden encontrarse en la secuencia de un gen o en la de múltiples genes. También está claro que el haplotipo permite determinar el contexto en donde actúan estos genes. Por eso, un interés creciente se da para este tipo de estudios. Un estimado reciente sugiere que entre el 65 al 85% del genoma humano puede estar contenido en bloques de haplotipo. Los científicos están actualmente desarrollando medios para identificar las relaciones de SNP y colocarlos, como ya lo vimos, en mapas de haplotipo que sean utilizados como se utiliza BLAST por los investigadores. Hasta el momento, para aplicaciones como la determinación de paternidad o los estudios forenses, de los cuales di el pequeño ejemplo, se han empleado técnicas de microsatélites STR, repeticiones de fragmentos muy pequeños, para detectar algunos haplotipos conocidos, como ya lo hemos visto en el transcurso de esta cadena. Pero, desafortunadamente, el conocimiento de los haplotipos y la composición de SNP todavía es muy incipiente. Por esa razón, los resultados que se obtienen de este tipo de análisis de haplotipos se deben tomar todavía con mucha prudencia. Con esto, os agradezco vuestra atención y os espero en el próximo programa.